Estás a punto de entrar a un rincón donde la noche habla. Si decides quedarte, suscríbete, deja tu like y comparte en los comentarios desde donde nos escuchas. Aquí, algunas historias no quieren ser contadas. Empecemos. Lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es algo que me pasó hace 3 años y que cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Yo era una persona escéptica, de esas que no creen en nada que no puedan tocar o ver con sus propios ojos. Pero después de lo que viví esa noche en el cementerio de San Miguel, ya no puedo dormir con las luces apagadas. Muchas veces me he preguntado si debería contar esto o guardármelo para siempre. Pero siento que necesito sacarlo de mi pecho, compartirlo con alguien, aunque sea solo para que entiendan por qué ya no soy la misma persona de antes. Si están escuchando esto, les pido que no lo tomen a la ligera. No estoy buscando atención ni quiero asustar a nadie sin motivo. Simplemente necesito que alguien más sepa lo que hay en ese lugar. Lo que realmente existe más allá de lo que podemos ver. Mi nombre completo es Marco Antonio Delgado Ruiz. Tengo 32 años y soy de Puebla, México. Trabajo como técnico en sistemas y siempre he sido una persona muy racional. Pero lo que les voy a contar desafía toda lógica. Todo comenzó un viernes por la tarde, a finales de octubre del 2022. Recuerdo perfectamente la fecha porque era 2 días antes del Día de Muertos. Yo trabajaba en una empresa de mantenimiento de computadoras, y ese día me tocó hacer un servicio en una casa que estaba justo al lado del cementerio de San Miguel, uno de los camposantos más antiguos de la ciudad. Terminé el trabajo como a las 6 de la tarde. El cliente me pagó y salí de su casa con mi mochila de herramientas colgada al hombro. Hacía un poco de frío y el cielo estaba gris, de ese color que parece que va a llover en cualquier momento pero nunca lo hace. Caminé hacia donde había dejado estacionada mi camioneta, que por cierto era una pickup vieja color blanca que ya tenía varios años de uso, pero que todavía me servía bien. Pero cuando llegué al lugar donde la había dejado, mi camioneta no estaba. Al principio pensé que me había equivocado de calle, así que caminé una cuadra arriba y una cuadra abajo buscándola. Nada. Empecé a sentir ese nerviosismo en el estómago que te da cuando sabes que algo malo pasó. Saqué mi celular y llamé a la grúa municipal para preguntar si se la habían llevado. Me dijeron que no tenían ningún reporte de mi vehículo. Entonces me di cuenta de la horrible verdad. Me la habían robado. Ahí mismo, en plena tarde, mientras yo estaba trabajando adentro de esa casa. Sentí una mezcla de coraje y frustración que casi me hace gritar. Esa camioneta era mi herramienta de trabajo. Sin ella, no podía moverme a hacer mis servicios. Además, adentro tenía equipo de cómputo que había comprado con mucho esfuerzo. Llamé a la policía para levantar el reporte. Me dijeron que mandaban una patrulla pero que podía tardar porque tenían muchos reportes ese día. Mientras esperaba, empezó a oscurecer. Las farolas de la calle se encendieron una por una, haciendo ese zumbido eléctrico que siempre hacen. Yo estaba parado ahí en la banqueta, viendo pasar los carros, sintiéndome impotente y enojado. Como a las 7:30, cuando ya estaba completamente oscuro, llegó finalmente la patrulla. Eran 2 oficiales, un hombre como de 40 años y una mujer más joven. Bajaron de la patrulla con sus libretas y me empezaron a hacer preguntas. Modelo del vehículo, placas, color, a qué hora lo dejé estacionado, si vi algo sospechoso. Les contesté todo lo que pude, pero la verdad es que no tenía mucha información útil para darles. El oficial me dijo lo que ya me imaginaba, que iba a ser difícil recuperar mi camioneta, que probablemente ya la habían desmantelado o la estaban llevando a otro estado. Me dio un folio del reporte y me dijo que estuviera pendiente de mi teléfono por si tenían alguna novedad. Pero por la forma en que lo dijo, supe que no iba a haber ninguna novedad. Mi camioneta se había perdido para siempre. Cuando se fueron los policías, me quedé solo otra vez en esa calle vacía. Saqué mi celular para pedir un taxi, pero me di cuenta de que la batería estaba en rojo, como en 5%. Para colmo de males, no traía mi cargador portátil porque lo había dejado en la camioneta. Tenía que actuar rápido antes de que se me apagara el teléfono. Abrí la aplicación del taxi
y pedí uno. Me decía que el tiempo de espera era de 25 minutos. No tenía opción. Decidí buscar un lugar donde sentarme a esperar. Miré a mi alrededor y lo único que había cerca era el cementerio. Su barda gris se extendía por toda la cuadra, como una pared interminable. La entrada principal estaba justo en la esquina, con su puerta grande de hierro negro y su arco de cantera que decía el nombre del lugar con letras antiguas. Me acerqué caminando despacio. La verdad, nunca me habían gustado los cementerios, no porque les tuviera miedo, sino porque me parecían lugares tristes. Pero esa noche necesitaba un lugar donde sentarme, y el cementerio tenía unas bancas de piedra afuera, junto a la entrada. Pensé que podía esperar ahí mi taxi sin ningún problema. Cuando llegué a la entrada, noté algo extraño. La puerta grande de hierro estaba entreabierta. No mucho, tal vez unos 30 centímetros, pero lo suficiente para que una persona pudiera pasar. Eso me pareció raro porque, según yo sabía, los cementerios cerraban como a las 6 de la tarde. Ya eran casi las 8. Me asomé por la rendija de la puerta. Adentro todo estaba oscuro. Apenas se veían las siluetas de las tumbas y los árboles contra el cielo gris. No se oía nada. Ni siquiera el sonido de los carros de la calle parecía llegar hasta ahí adentro. Era como si el cementerio estuviera en otro mundo, separado del resto de la ciudad por una cortina invisible de silencio. Decidí no entrar. Me senté en una de las bancas de piedra que estaban afuera y revisé mi celular. La batería ya iba en 3%. El taxi todavía tardaba 20 minutos según la aplicación. Guardé el teléfono para ahorrar batería y me quedé ahí sentado, viendo la calle oscura y pensando en mi mala suerte. Así estuve unos 5 minutos, tal vez 10. El frío empezaba a calarme los huesos y me arrepentí de no haber traído una chamarra más gruesa. De repente, escuché un ruido que venía de adentro del cementerio. Era como un chirrido, como cuando empujas algo pesado contra el suelo. Me tensé en la banca y miré hacia la puerta entreabierta. El ruido se detuvo. Luego volvió a empezar, más fuerte esta vez. Chirrido, pausa, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de tierra. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Me dije a mí mismo que probablemente era el cuidador del cementerio, que tal vez estaba haciendo algún trabajo de mantenimiento, y por eso la puerta estaba abierta. Pero algo en ese sonido no me cuadraba. Había algo en la forma en que resonaba en el silencio de la noche que me ponía nervioso. Decidí pararme de la banca y caminar un poco, alejarme de la entrada del cementerio. Pero justo cuando me iba a levantar, el sonido se detuvo completamente. Y en ese silencio absoluto, escuché algo más. Era una voz de mujer que venía de adentro del cementerio. No podía entender lo que decía, pero sonaba como si estuviera llamando a alguien. Su tono era extraño, como cantado, pero no era una canción alegre. Era algo que me hizo sentir una opresión en el pecho, una angustia que no podía explicar. Me quedé completamente inmóvil en esa banca, con el corazón latiéndome cada vez más rápido. La voz seguía llamando desde adentro del cementerio, cada vez un poco más fuerte, un poco más clara. Ahora podía distinguir que estaba diciendo un nombre, pero no lograba entender cuál era. Sonaba como si la mujer estuviera buscando a alguien entre las tumbas, caminando despacio y repitiendo ese nombre una y otra vez. Saqué mi celular para ver cuánto faltaba para que llegara mi taxi. La pantalla se encendió mostrando 2% de batería, y todavía faltaban 15 minutos. Maldije en voz baja. No podía quedarme ahí sentado escuchando esa voz espeluznante, pero tampoco quería alejarme mucho por si mi taxi llegaba antes de tiempo y no me encontraba. Decidí pararme y caminar hacia la esquina, donde había un poste de luz. Desde ahí todavía podía ver la entrada del cementerio, pero estaba un poco más lejos de esa puerta entreabierta. Mientras caminaba, la voz se fue apagando hasta que dejé de escucharla. Me recargué contra el poste de luz y respiré profundo, tratando de calmarme. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Desde donde estaba parado, podía ver que la puerta del cementerio ya no estaba entreabierta como antes. Ahora estaba completamente abierta, de par en par, como invitándome a entrar.
Y yo estaba seguro, completamente seguro, de que nadie había salido de ahí. Nadie había empujado esa puerta. Simplemente se había abierto sola mientras yo caminaba hacia el poste. Miré mi celular otra vez. Todavía faltaban 12 minutos para el taxi. La batería seguía en 2%. Pensé en correr hacia otra calle, buscar alguna tienda abierta donde pudiera esperar, pero tenía miedo de que mi teléfono se apagara en el camino y perdiera la ubicación del taxi. Además, algo en mi interior me decía que no debía correr, que eso sería peor, como cuando un perro te persigue y sabes que no debes correr porque eso activa su instinto de caza. Me quedé ahí parado, pegado al poste de luz, sin quitarle la vista a esa puerta abierta del cementerio. Los minutos pasaban lentos, cada segundo se sentía como una eternidad. El frío de la noche ya no me molestaba porque tenía el cuerpo tenso por el miedo, y eso me mantenía caliente de una forma extraña. Entonces la escuché otra vez, la voz de mujer, pero esta vez no venía de adentro del cementerio, venía de la calle, de algún lugar a mi derecha. Giré la cabeza despacio y la vi. Había una figura parada en la esquina contraria, del otro lado de la calle. Era una mujer vestida completamente de negro, con un velo que le cubría la cara. Estaba completamente inmóvil, mirando hacia donde yo estaba. No sé cómo sabía que me estaba mirando si no podía ver sus ojos a través del velo, pero lo sabía. Podía sentir su mirada clavándose en mí como agujas. Mi respiración se volvió agitada y sentí que las piernas me empezaban a temblar. Quería correr, quería gritar, quería hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. Era como si estuviera pegado al suelo, paralizado por el terror. La mujer empezó a caminar hacia mí. Sus pasos eran lentos, pausados y no hacían ningún ruido. Ni siquiera el sonido de zapatos contra el pavimento. Solo avanzaba en ese silencio antinatural, acercándose cada vez más. Yo seguía sin poder moverme, viendo cómo se aproximaba, sintiendo que mi corazón iba a explotar dentro de mi pecho. Cuando estaba como a 10 metros de distancia, mi celular vibró en mi mano. El taxi había llegado. Esa vibración fue como un choque eléctrico que me devolvió el control de mi cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, eché a correr por la banqueta, alejándome de esa mujer, buscando desesperadamente el taxi con la mirada. Lo vi estacionado a media cuadra con las luces encendidas. Corrí hacia él como nunca había corrido en mi vida, sin atreverme a voltear atrás. Llegué al carro, abrí la puerta trasera y me lancé adentro casi sin aliento. El conductor, un señor mayor con bigote, me miró extrañado por el espejo retrovisor. ¿Está bien, joven?, me preguntó con preocupación. Sí, vámonos por favor, le dije con la voz entrecortada, todavía jadeando por la carrera. El taxi arrancó y empezamos a alejarnos de ese lugar maldito. Fue entonces cuando finalmente me atreví a voltear hacia atrás, mirando por la ventana trasera. La mujer de negro seguía parada en medio de la calle, exactamente donde yo había estado momentos antes. Seguía inmóvil, pero ahora su cabeza estaba girada en dirección al taxi, siguiéndonos con la mirada mientras nos alejábamos. El conductor tomó una vuelta en la esquina y la perdí de vista. Me dejé caer contra el asiento, sudando frío a pesar del clima helado de la noche. Mi celular se apagó en ese momento. La batería finalmente se había agotado. Pero ya no importaba. Ya estaba lejos de ahí. Durante el camino a mi casa, el conductor intentó hacer conversación, pero yo apenas le contestaba con monosílabos. Mi mente estaba reviviendo una y otra vez lo que acababa de pasar. Trataba de encontrarle una explicación lógica. Tal vez era una mujer de luto visitando a un familiar. Tal vez la puerta del cementerio se había abierto por el viento. Tal vez todo había sido una coincidencia, y mi mente asustada había exagerado las cosas. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Esa mujer no caminaba como una persona normal. Esa voz que escuché no era de alguien vivo, y esa sensación de terror absoluto que sentí no era producto de mi imaginación. Algo había pasado esa noche, algo que no podía explicarse con la razón. Llegué a mi casa como media hora después. Le pagué al taxista, entré a mi departamento y cerré la puerta con seguro. Puse el celular a cargar y me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, tratando de procesar lo que había vivido.
Me dije a mí mismo que al día siguiente todo se vería diferente, que con la luz del sol podría pensar con más claridad. Pero cuando finalmente logré dormirme esa noche, tuve pesadillas horribles. Soñé que estaba de nuevo frente al cementerio, pero esta vez la puerta no solo estaba abierta, sino que había algo adentro llamándome, tirando de mí como si tuviera garras invisibles clavadas en mi pecho. Y la mujer de negro estaba ahí también, pero ahora podía ver su cara debajo del velo. No tenía ojos, solo dos huecos oscuros y profundos donde deberían estar, y su boca se abría en una sonrisa imposible, demasiado ancha, llena de dientes rotos. Me desperté gritando como a las 4 de la mañana, empapado en sudor. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Me quedé sentado en la cama el resto de la noche, con las luces prendidas sin atreverme a cerrar los ojos otra vez. Al día siguiente, sábado, intenté seguir con mi vida normal. Llamé al seguro para reportar el robo de mi camioneta y empecé los trámites. Pero mi mente no dejaba de regresar a lo que había pasado la noche anterior. Necesitaba saber si había sido real o si mi cabeza me había jugado una mala pasada por el estrés del robo. Así que esa tarde, con la luz del día todavía iluminando las calles, decidí regresar al cementerio de San Miguel. Tomé un taxi y le pedí que me dejara en la misma esquina donde todo había pasado. Cuando llegué, todo se veía completamente diferente. El cementerio se veía normal, común y corriente. La puerta estaba cerrada con candado y había gente caminando por las calles alrededor. Nada de lo que veía me daba miedo. Me acerqué a la entrada y leí el letrero que estaba colgado en la puerta. Decía que el horario de visitas era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días. Anoté el número de teléfono que aparecía ahí y lo guardé en mi celular. Luego caminé alrededor de la barda del cementerio, buscando no sé qué exactamente. Alguna pista, alguna señal que me ayudara a entender lo que había vivido. No encontré nada fuera de lo común. Era solo un cementerio viejo, con sus tumbas antiguas y sus árboles grandes. Me sentí un poco tonto por haber ido hasta allá. Tal vez realmente todo había sido producto de mi imaginación alterada por el estrés y el cansancio. Pero cuando estaba por irme, un señor mayor que vendía flores afuera del cementerio me llamó. «Oiga, joven», me dijo, «¿usted estuvo aquí anoche?». Me quedé helado cuando escuché su pregunta. Me acerqué despacio al puesto de flores y lo miré a los ojos. Era un hombre de unos 70 años, con el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de alguien que ha trabajado toda su vida. Tenía una mirada seria, como si supiera exactamente lo que me había pasado. «Sí, estuve aquí anoche», le contesté con voz temblorosa. «¿Por qué me pregunta?». El señor dejó de arreglar sus flores y se me quedó viendo fijamente, porque yo también estaba aquí. Cierro mi puesto como a las 7, pero anoche se me olvidaron unas cubetas y regresé por ellas. Lo vi a usted sentado en la banca, frente a la entrada. Sentí que se me secaba la boca. ¿Y vio algo más? ¿Vio a alguien más? El vendedor asintió despacio, con una expresión grave en el rostro. Vi cuando se paró y caminó hacia el poste. Y también vi cuando ella apareció. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. No había sido mi imaginación. Alguien más lo había visto. Alguien más sabía que esa mujer era real. ¿Quién es ella?, le pregunté casi suplicando. ¿Qué es lo que quiere? El señor respiró profundo antes de contestar. Mire, joven, yo llevo vendiendo flores aquí afuera más de 30 años. He visto muchas cosas extrañas en todo este tiempo, cosas que no tienen explicación. Pero esa mujer, ella es diferente. Aparece cada cierto tiempo. Siempre en octubre, siempre cuando está por llegar el Día de Muertos. Me senté en el bordillo de la banqueta porque sentía que las piernas no me iban a sostener. El vendedor continuó hablando con voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara. Hace muchos años, no sé exactamente cuántos, una mujer perdió a su hijo. Era un niño pequeño, de unos 5 o 6 años. Se enfermó de algo grave y no pudieron salvarlo. Lo enterraron aquí en el cementerio de San Miguel. La madre venía todos los días a visitarlo. Pasaba horas sentada junto a su tumba,
hablándole, cantándole, como si el niño todavía estuviera vivo. El señor hizo una pausa y miró hacia la puerta cerrada del cementerio antes de seguir. La gente empezó a preocuparse porque ella dejó de comer, dejó de dormir. Solo vivía para estar junto a esa tumba. Un día simplemente no regresó a su casa. La encontraron aquí adentro junto a la tumba de su hijo. Dicen que su corazón simplemente dejó de latir, de pura tristeza. La enterraron en el mismo cementerio, junto a su hijo, como ella siempre había querido. ¿Y desde entonces aparece?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. El vendedor asintió. Desde entonces, en las fechas cercanas al Día de Muertos, la gente la ha visto caminando por estas calles. Siempre está buscando algo, o a alguien. Algunos dicen que busca a su hijo, que su alma no puede descansar porque no acepta que él se fue. Otros dicen que busca a alguien que la acompañe, alguien que pueda entender su dolor. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Y qué pasa con las personas que ella encuentra? ¿Qué les hace? El rostro del vendedor se puso aún más serio. La mayoría logra escapar como usted, pero hay algunos que no corrieron cuando debían. Algunos que entraron al cementerio cuando ella los llamó. ¿Qué les pasó a esos?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. El señor movió la cabeza lentamente. Algunos los encontraron días después, caminando por la ciudad como si estuvieran perdidos, sin recordar quiénes eran. Otros simplemente desaparecieron y nunca se volvió a saber de ellos. Y hubo uno, hace como 10 años, que entró al cementerio siguiendo esa voz. Lo encontraron al día siguiente sentado junto a una tumba, meciendo los brazos como si cargara a un bebé. No dejaba de llorar y repetía que tenía que cuidar al niño, que no podía dejarlo solo. Tuvieron que internarlo en un hospital psiquiátrico. Hasta donde sé, todavía sigue ahí, repitiendo lo mismo una y otra vez. Me quedé en silencio procesando toda esa información. Mi mente trataba de encontrar alguna explicación racional, alguna forma de negar lo que estaba escuchando. Pero no podía. Yo había visto a esa mujer, había sentido su presencia. Había escuchado su voz llamando desde el interior del cementerio. ¿Por qué la puerta estaba abierta anoche?, pregunté finalmente. El cementerio debería estar cerrado a esas horas. El vendedor se encogió de hombros. La puerta siempre está cerrada con candado después de las 6, pero cuando ella aparece, de alguna forma se abre. Es como si las reglas normales no aplicaran para ella, como si pudiera mover las cosas solo con su voluntad. Le agradecí al señor por contarme todo eso, y empecé a caminar de regreso a la parada de taxis. Mientras me alejaba, me giré una última vez para ver el cementerio. La luz del día lo hacía ver pacífico, casi hermoso con sus árboles viejos y sus tumbas de piedra cubiertas de musgo. Pero ahora sabía lo que se escondía ahí adentro cuando caía la noche. Sabía que había algo esperando, algo que no descansaba, algo que nunca iba a dejar de buscar. Durante las siguientes semanas intenté olvidar lo que había pasado. Recuperé algo de dinero del seguro y compré otra camioneta usada para poder seguir trabajando. Traté de convencerme de que todo había sido solo un susto, una mala experiencia que podía dejar atrás. Pero las pesadillas continuaron. Cada noche soñaba con el cementerio. Cada noche escuchaba esa voz llamándome. Y cada noche veía a esa mujer de negro acercándose a mí, cada vez más cerca, hasta que podía sentir su aliento frío en mi cara. Me despertaba gritando, empapado en sudor, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Dejé de dormir bien. Las ojeras se me marcaron profundamente y empecé a perder peso. Mis amigos me preguntaban qué me pasaba, pero yo no podía contarles. ¿Cómo les iba a explicar que estaba siendo perseguido en mis sueños por el fantasma de una madre que no podía dejar ir a su hijo? Pensarían que estaba loco. Un mes después de aquella noche, tuve que hacer un trabajo cerca de esa zona otra vez. Traté de terminar rápido para irme antes de que oscureciera, pero el trabajo se complicó, y cuando salí, ya eran las 7:30 de la noche. Me subí rápido a mi camioneta y manejé por la ruta más larga para evitar pasar frente al cementerio de San Miguel. Pero cuando iba manejando por una avenida que estaba como a 5 cuadras del cementerio,
Vi algo en el espejo retrovisor que me hizo pisar el freno sin querer. Atrás de mi camioneta, caminando por la banqueta, estaba la mujer de negro. Seguía usando ese velo que le cubría el rostro y caminaba con esos pasos lentos y silenciosos que tanto me aterraban. Un carro detrás de mí tocó el claxon con furia porque me había detenido en medio de la calle. Volví a acelerar, con las manos temblando sobre el volante, mirando constantemente por el espejo. La mujer ya no estaba ahí. Había desaparecido. Pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Ella me había encontrado. De alguna forma me había seguido hasta ahí. Desde ese día he visto a la mujer de negro en varios lugares. A veces la veo parada en una esquina cuando voy manejando. Otras veces la veo reflejada en el cristal de alguna ventana cuando paso caminando. Siempre está ahí, observándome, siguiéndome, esperando. Ya no sé qué quiere de mí. No sé por qué me eligió a mí esa noche. Tal vez fue solo mala suerte, estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. O tal vez vio algo en mí, algo que le recordó a alguien más, algo que la atrajo hacia mí. He pensado en mudarme de ciudad, en irme lejos de aquí. Pero tengo miedo de que eso no sirva de nada. Tengo miedo de que no importa a dónde vaya, ella me va a seguir. Porque siento que desde aquella noche, desde que escuché su voz llamándome desde el interior de ese cementerio, quedé marcado de alguna forma. Como si ella hubiera dejado una parte de sí misma adherida a mí. Una conexión que no puedo romper. Ahora vivo con las luces encendidas todo el tiempo. No puedo estar en lugares oscuros porque siento que ella está ahí, esperando en las sombras. He dejado de salir de noche a menos que sea absolutamente necesario. Mi vida se ha convertido en una prisión de miedo constante. Mis amigos ya no me llaman porque siempre les digo que no cuando me invitan a salir. Mi familia está preocupada porque me ven demacrado y nervioso todo el tiempo. Pero no puedo decirles la verdad. No pueden ayudarme. Nadie puede. A veces pienso en volver al cementerio, en entrar y buscar la tumba de esa mujer y su hijo. Tal vez si hablo con ella, si le explico que no quiero hacerle daño, que solo quiero vivir en paz, tal vez me deje en paz. Pero luego recuerdo lo que me contó el vendedor de flores sobre ese hombre que entró al cementerio y terminó internado en un hospital psiquiátrico. Y sé que si entro ahí, no voy a salir siendo la misma persona, si es que logro salir. Han pasado 3 años desde aquella noche y las cosas solo han empeorado. Las apariciones son más frecuentes ahora. Ya no solo la veo de lejos, ahora la veo más cerca, cada vez más cerca. Anoche la vi parada al pie de mi cama cuando me desperté. No hizo nada, solo se quedó ahí parada observándome en la oscuridad. Cuando prendí la luz ya no estaba, pero sé que va a regresar. Siento que se está acercando el final. No sé qué forma va a tomar ese final, pero lo siento acercarse como se siente una tormenta antes de que llegue. El aire se siente pesado, cargado de algo que no puedo ver pero que está ahí, esperando. Por eso decidí grabar esta historia, para que alguien sepa lo que pasó, para que si desaparezco o si me encuentran en algún estado del que no pueda regresar, alguien entienda por qué. No fue mi culpa, no hice nada malo, solo estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Si están escuchando esto, les pido un favor. No vayan al cementerio de San Miguel en octubre, cuando se acerca el Día de Muertos. Y si por alguna razón tienen que pasar por ahí de noche, no se detengan. No miren hacia adentro si la puerta está abierta. Y si escuchan una voz llamándolos, no volteen. Sigan caminando y no miren atrás. Porque una vez que ella los ve, una vez que los marca, ya no hay forma de escapar. Es solo cuestión de tiempo antes de que venga por ustedes. Y cuando lo haga, cuando finalmente llegue a reclamar lo que cree que es suyo, no habrá nadie que pueda salvarlos. Yo ya lo acepté. He dejado de huir. He dejado de resistirme. Porque me di cuenta de que no importa lo que haga, no importa a dónde vaya, ella siempre va a estar ahí. En cada sombra, en cada reflejo, en cada momento de silencio. Anoche soñé que estaba de nuevo frente al cementerio de San Miguel, pero esta vez no tenía miedo. Esta vez caminé hacia la puerta abierta sin dudarlo. Entré al cementerio oscuro y caminé entre las tumbas, siguiendo esa voz que me llamaba.
La encontré parada junto a una tumba pequeña, la de su hijo. Se dio vuelta hacia mí y levantó el velo, y por fin pude ver su rostro. No voy a describir lo que vi. Algunas cosas es mejor que nadie más las sepa, pero cuando me desperté de ese sueño, supe que era el final. Supe que la próxima vez que me llame, voy a ir. No porque quiera, sino porque ya no tengo fuerzas para resistirme. Hoy es 31 de octubre. Día de Muertos es pasado mañana, y puedo sentir que esta noche ella va a venir por mí. No sé qué va a pasar después. No sé si voy a desaparecer como esos otros que nunca regresaron, o si voy a terminar como ese hombre que encontraron meciendo los brazos junto a una tumba. O tal vez va a ser algo peor, algo que nadie ha vivido antes. Pero ya no importa. Estoy cansado de tener miedo. Estoy cansado de correr. Cuando venga por mí esta noche, cuando escuche su voz llamándome desde la oscuridad, voy a levantarme de mi cama y voy a seguirla. Voy a caminar hasta el cementerio de San Miguel y voy a entrar por esa puerta que sé que va a estar abierta, esperándome. Y tal vez ahí adentro, entre las tumbas y las sombras, finalmente voy a entender qué es lo que quiere de mí. ¿Por qué me eligió? ¿Qué es lo que ve en mí que le hace pensar que puedo darle lo que busca? O tal vez nunca lo voy a entender. Tal vez solo voy a convertirme en otra historia más. Otra persona que desapareció después de visitar el cementerio de San Miguel. Otra advertencia para los que vengan después. Si encuentran esta grabación, por favor no la ignoren. No piensen que es solo una historia inventada para asustar. Es real. Todo lo que conté aquí pasó de verdad. Y puede pasarle a cualquiera. Puede pasarles a ustedes. El sol se está ocultando ahora. Puedo ver por mi ventana cómo el cielo se va poniendo oscuro. Y en ese oscurecer, puedo sentir que ella se está acercando. Puedo sentir su presencia cada vez más fuerte, como una presión en el pecho que me cuesta respirar. Voy a dejar el celular grabando por si acaso, por si pasa algo que valga la pena documentar, aunque sinceramente, no creo que nadie quiera ver lo que está por venir. Solo me queda decirles algo más. Si algún día pasan por el cementerio de San Miguel y ven a una persona vestida de negro parada junto a la entrada, mirando hacia la calle con un velo cubriéndole el rostro, no se acerquen. No pregunten si necesita ayuda. Solo sigan su camino y finjan que no la vieron, porque tal vez esa persona ya no sea yo. Tal vez sea lo que ella me convirtió. Otra alma atrapada, condenada a vagar eternamente buscando algo que nunca va a encontrar, esperando junto a ese cementerio maldito, repitiendo el ciclo una y otra vez. Ya es de noche, ya puedo escuchar su voz llamándome. Esta vez no viene de lejos, viene de afuera de mi puerta. Está aquí, es hora de ir. No me busquen. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que ves con tus propios ojos pero que tu mente se niega a aceptar. Trabajar de noche en una carretera solitaria te enseña que la oscuridad esconde más de lo que imaginamos. Que hay momentos en los que el silencio pesa tanto que puedes sentirlo en el pecho. Y que a veces, lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sabes que está ahí, esperando. Esta es mi historia. Una historia que nunca he podido olvidar y que me cambió para siempre. Me llamo Roberto Mendoza García y soy de un pueblo pequeño cerca de Monterrey. Llevo 15 años trabajando como policía de tránsito en la carretera federal que conecta varios municipios. Es una autopista larga, de esas que parecen no terminar nunca, rodeada de monte y cerros que se pierden en la negrura de la noche. Siempre me tocaban los turnos nocturnos, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Al principio me molestaba, pero con el tiempo me acostumbré. La paga era un poco mejor y además mi esposa trabajaba de día cuidando a nuestra hija. Así que los horarios nos venían bien. La carretera de noche es un lugar extraño. Pasan muy pocos autos después de la medianoche. A veces puedes estar una hora completa sin ver ni un solo vehículo. Solo está el sonido del viento, los grillos y de vez en cuando algún animal que cruza corriendo entre los matorrales. Te acostumbras a la soledad, o al menos eso creía yo. Todo comenzó un martes de octubre. Recuerdo la fecha exacta porque era el cumpleaños de mi hija,
y había prometido llevarla al parque al día siguiente. Esa noche hacía un frío que calaba hasta los huesos, un frío húmedo y pesado que se metía por la ventana de la patrulla aunque la tuviera cerrada. Eran las 2 de la madrugada cuando recibí la llamada por radio. La voz de mi compañero Javier sonaba cansada, como siempre a esas horas. Roberto, tenemos un reporte de un vehículo abandonado en el kilómetro 128. Necesito que vayas a checar. Puede ser una descompostura o algo así. Recibido, contesté, aunque por dentro sentí un pequeño fastidio. El kilómetro 128 estaba en una de las partes más solitarias de la carretera, donde no hay casas ni negocios a kilómetros de distancia. Arranqué la patrulla y me dirigí hacia allá. La carretera estaba completamente vacía. Mis luces eran lo único que rompía la oscuridad absoluta. A ambos lados, el monte se veía como una pared negra e impenetrable. Mientras manejaba empecé a sentir algo raro. Una sensación difícil de explicar, como cuando sabes que algo no está bien pero no puedes identificar qué es. El aire dentro de la patrulla se sentía más pesado, más denso. Subí un poco el volumen del radio para distraerme, pero solo había estática. Llegué al kilómetro 128 en unos 15 minutos, y ahí estaba el vehículo, un carro viejo, de esos modelos de los años 90, color beige, estacionado a un lado de la carretera. No tenía las luces de emergencia encendidas. Estaba ahí, simplemente como si alguien lo hubiera dejado y se hubiera ido caminando. Me estacioné detrás con las luces de la patrulla alumbrando hacia el auto. Tomé mi linterna y bajé. El frío me golpeó de inmediato. Era un frío que no era normal, como si viniera de abajo, del mismo suelo. Me acerqué al vehículo despacio, alumbrando con la linterna. Las ventanas estaban empañadas por dentro, lo cual me pareció extraño porque el auto se veía como si llevara horas ahí. Toqué el cofre. Estaba helado. ¿Hay alguien ahí?, grité, golpeando la ventana del conductor con los nudillos. Nadie respondió. Probé a abrir la puerta. Estaba sin seguro. La abrí y de inmediato un olor horrible me golpeó la cara. No era exactamente un olor a podrido, era algo más extraño, como a tierra mojada mezclada con algo dulzón que me revolvió el estómago. Alumbré el interior. El asiento del conductor estaba vacío, pero había algo en el asiento de atrás. Al principio pensé que era una cobija o un montón de ropa, pero cuando acerqué más la linterna vi que era una muñeca. Una muñeca de trapo vieja, sentada en medio del asiento trasero, mirando hacia el frente. Eso me heló la sangre. No sé por qué, pero ver esa muñeca ahí sola en ese auto abandonado en medio de la nada, me provocó un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Revisé la guantera buscando alguna identificación del dueño, pero solo encontré papeles viejos, recibos de gasolina de hace años y un mapa de carreteras todo arrugado. Cerré la puerta del auto y me alejé para reportar por radio, pero cuando levanté el radio para hablar solo escuché estática. Lo intenté varias veces pero no había señal. Eso era raro porque siempre había señal en esa zona. Decidí regresar a la patrulla y moverme unos metros para ver si mejoraba la comunicación. Pero justo cuando estaba subiendo, escuché algo que me dejó paralizado. Era una voz de niña cantando. Venía del monte, del lado izquierdo de la carretera. Era una canción de cuna, de esas que les cantas a los bebés para dormirlos, pero sonaba distorsionada, como si la estuvieran cantando muy despacio o como si viniera de muy lejos. Me quedé quieto, con la mano en la puerta de la patrulla, escuchando. La voz seguía cantando, la misma melodía una y otra vez. No había nadie a la vista. El monte estaba completamente oscuro. «¡Hola!», grité hacia la oscuridad. «¿Hay alguien ahí? ¿Necesita ayuda?». La canción se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue aún peor que la voz. Era un silencio absoluto, como si hasta los grillos y el viento hubieran desaparecido. Y entonces la escuché de nuevo. Pero esta vez no venía del monte. Venía de atrás de mí. De dentro del auto abandonado, me di la vuelta lentamente, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. La puerta trasera del auto, la que yo no había abierto, estaba ahora entreabierta. Y desde adentro, todavía se escuchaba esa canción de cuna. Agarré mi linterna con manos temblorosas y me acerqué de nuevo al vehículo.
Cada paso me costaba más trabajo que el anterior. Algo dentro de mí me gritaba que me fuera, que subiera a la patrulla y me largara de ahí, pero no podía. Tenía que saber qué estaba pasando. Llegué hasta la puerta trasera y la abrí de un jalón, alumbrando con la linterna. La muñeca seguía ahí, en el mismo lugar, pero ahora su cabeza estaba girada. Me estaba mirando directamente. Sentí como si algo frío me agarrara por dentro del pecho. La muñeca tenía los ojos de botón negros, pero juro que me estaba viendo. No moví la linterna, la mantuve fija en ella, esperando que parpadeara o que se moviera, pero no pasó nada. Solo me miraba con esos ojos vacíos. La canción había parado de nuevo. El silencio era tan pesado que me dolían los oídos. Di un paso atrás, sin dejar de alumbrar la muñeca, y cerré la puerta del auto con más fuerza de la necesaria. El sonido del portazo retumbó en la carretera vacía. Regresé corriendo a la patrulla. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo meter la llave en el encendido. Arranqué el motor y el radio cobró vida de repente, sobresaltándome. «Roberto, ¿me copias?» «Roberto, responde». Era la voz de Javier, sonaba preocupada. Agarré el radio con fuerza. Sí, aquí estoy. El vehículo está abandonado, no hay nadie. Voy a solicitar la grúa. Recibido. ¿Todo bien por allá? Dudé antes de responder. ¿Qué le iba a decir? ¿Que escuché una niña cantando en medio de la nada? ¿Que una muñeca movió la cabeza? Sí, todo bien, salgo del lugar. Colgué el radio y estaba a punto de meter la velocidad cuando vi algo por el espejo retrovisor que me dejó sin aire. Había alguien parado junto al auto abandonado. Una silueta pequeña, del tamaño de una niña, completamente inmóvil mirando hacia mi patrulla. Giré la cabeza para ver mejor, pero mis luces traseras no alumbraban lo suficiente. Solo alcanzaba a ver el contorno, pero estaba ahí, sin duda. Una figura pequeña con algo en los brazos. Parecía estar cargando la muñeca. Pisé el acelerador y salí de ahí lo más rápido que pude sin perder el control. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Miré por el retrovisor una última vez antes de perder de vista el lugar. La figura seguía ahí, parada en medio de la carretera, viéndome alejar. Manejé sin parar hasta llegar al puesto de control donde estaba Javier. Cuando me vio llegar, notó de inmediato que algo andaba mal. «¿Qué pasó? Te ves pálido». No supe qué decirle. Me quedé ahí sentado en la patrulla, agarrando el volante con fuerza, tratando de calmar mi respiración. Nada, solo que hace mucho frío esta noche. Javier me miró con desconfianza, pero no insistió. Me quedé con él tomando café durante una hora, tratando de olvidar lo que había visto. Le dije que reportara el auto para que mandaran la grúa en la mañana cuando hubiera más luz. Él asintió y se puso a hacer el papeleo. Intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación. El cansancio, la oscuridad, la soledad de la carretera. Todo eso te puede jugar malas pasadas. Pero en el fondo sabía que lo que vi fue real. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes. Hice mi ronda normal. Revisé algunos autos por exceso de velocidad. Ayudé a un conductor con una llanta ponchada. Cosas rutinarias. Pero cada vez que pasaba cerca del kilómetro 128, aceleraba y evitaba mirar hacia ese lado. Cuando terminó mi turno a las 7 de la mañana, me fui directo a casa. Mi esposa ya estaba despierta preparando el desayuno y mi hija estaba viendo sus caricaturas. Todo se veía tan normal, tan seguro que por un momento pensé que de verdad lo había imaginado todo. Pero esa noche, cuando traté de dormir, no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esa muñeca mirándome. Escuchaba esa canción de cuna. Y lo peor de todo, veía esa figura pequeña parada en medio de la carretera. Pasaron 2 días y traté de olvidarlo. No le conté nada a mi esposa porque no quería preocuparla. Pero en el trabajo Javier me contó algo que me heló la sangre de nuevo. «Oye, Roberto, ¿te acuerdas del auto ese que encontraste abandonado?» «Sí, ¿qué pasó con él?» «Pues mandaron la grúa como dijiste, pero cuando llegaron el auto ya no estaba». Me quedé viéndolo sin entender. «¿Cómo que ya no estaba?» Se esfumó. «Los de la grúa fueron al lugar exacto, al kilómetro 128, y no había nada. Pensaron que te habías equivocado de kilómetro, así que buscaron varios kilómetros a la redonda. Nada, ni rastro del auto». Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Pero yo lo vi, estaba ahí,
Abrí las puertas, revisé el interior. Lo sé, yo te creo, pero es extraño, ¿no? A lo mejor el dueño regresó por él. No dije nada más. Pero sabía que eso no era lo que había pasado. Ese auto no se fue manejando. Algo más pasó con él. Esa noche me tocaba trabajar de nuevo. Pensé en pedir el día libre, pero no lo hice. No podía dejar que el miedo me ganara. Así que a las 11 de la noche me subí a la patrulla y empecé mi ronda como siempre. Todo iba normal hasta la 1 de la madrugada. Estaba en el kilómetro 90, bastante lejos del lugar donde había visto el auto, cuando el radio empezó a fallar. Primero era solo estática, pero luego empecé a escuchar algo entre el ruido. Parecían voces, pero no podía distinguir qué decían. Detuve la patrulla a un lado de la carretera y traté de ajustar la frecuencia del radio. Las voces se hicieron más claras, y entonces la escuché. La misma canción de cuna de aquella noche. Salía del radio de la patrulla. Clara, nítida, esa melodía infantil cantada con esa voz distorsionada y lenta. Apagué el radio de inmediato, pero la canción continuó. No venía del radio, venía de afuera. Venía del monte. Miré por la ventana y ahí estaba. La misma figura pequeña, parada a unos metros de la patrulla, entre los matorrales. Esta vez la pude ver mejor porque mis luces delanteras la alumbraban. Era una niña. No podía tener más de 7 u 8 años. Llevaba un vestido blanco todo sucio y desgarrado. Su pelo negro le cubría casi toda la cara. Y en sus brazos cargaba esa muñeca de trapo. Estaba cantando. Podía ver sus labios moviéndose con la canción, pero su cara no mostraba ninguna emoción. Solo cantaba, mirando fijamente hacia la patrulla. Me quedé paralizado. No podía moverme, no podía hablar. Solo la miraba tratando de entender qué era lo que estaba viendo. Entonces ella levantó la muñeca y la sostuvo frente a ella, como si me la estuviera mostrando. Y juro por todo lo que más quiero que la muñeca movió su brazo. Lo levantó lentamente y me saludó. Eso rompió el hechizo. Metí la velocidad y aceleré tan fuerte que las llantas rechinaron contra el pavimento. Miré por el retrovisor y la niña seguía ahí, parada en el mismo lugar, viéndome alejar, todavía sosteniendo esa muñeca. Llegué al puesto de control temblando. Javier se dio cuenta de inmediato de que algo andaba muy mal. «Roberto, ¿qué pasó? Estás sudando». Esta vez no pude contenerme. Le conté todo. Lo del auto abandonado, la muñeca, la canción, la niña. Todo. Esperaba que se riera de mí, que me dijera que estaba loco, pero no lo hizo. Se quedó callado por un largo rato, mirando su taza de café. «No eres el primero», dijo finalmente en voz baja. «¿Qué?» «No eres el primero que ve algo en esa parte de la carretera. Hace como 10 años otro compañero reportó algo similar. Dijo que había visto una niña en el monte, que escuchaba canciones. Nadie le creyó. Pensaron que se estaba volviendo loco o que había tomado algo. Renunció 2 semanas después». «¿Y nunca supiste qué era?» Javier negó con la cabeza. «Hay historias. Los viejos del pueblo dicen que hace muchos años, antes de que construyeran esta carretera, hubo un accidente terrible en esa zona. Un auto se salió del camino viejo y cayó por un barranco. Dentro iban una madre y su hija. Las dos fallecieron. Dicen que la niña llevaba una muñeca que su mamá le acababa de regalar. Nunca encontraron los cuerpos completos. El barranco era muy profundo. Me quedé sin palabras. Todo empezaba a tener un sentido horrible. «Pero son solo historias», continuó Javier. «Leyendas que cuenta la gente. Pero tú las viste», le dije. Aunque más bien era una afirmación que una pregunta. Javier se quedó callado. Sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Él también había visto algo. Tal vez no lo mismo que yo, pero algo. El resto de esa noche me quedé en el puesto de control. Le dije a Javier que no me sentía bien, que si podía cubrir mi ronda. Él aceptó sin hacer preguntas. Creo que entendía por lo que estaba pasando. Me senté en una silla afuera del puesto, mirando la carretera vacía, tomando taza tras taza de café que ya no me sabía a nada. Cada vez que veía las luces de un auto a lo lejos, sentía un alivio extraño. Me recordaba que no estaba completamente solo, que todavía había gente normal haciendo cosas normales, pero entre esos autos había largos periodos de oscuridad y silencio. Y en esos momentos podía jurar que escuchaba esa canción a lo lejos,
como si viniera de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Cuando amaneció, me fui a casa y dormí apenas un par de horas. Soñé con la niña. Soñé que estaba en mi casa, parada frente a la cama donde dormía mi hija, sosteniendo esa muñeca. Solo la miraba dormir cantándole esa canción de cuna. Me desperté gritando. Mi esposa corrió a la habitación asustada. Le dije que había tenido una pesadilla, nada más. Pero fui al cuarto de mi hija y me quedé ahí parado en la puerta, viéndola dormir tranquilamente con sus propias muñecas y peluches. La sensación de que algo estaba mal no me abandonaba. Esa tarde, antes de mi siguiente turno, fui a hablar con don Fermín, un señor mayor del pueblo que conocía todas las historias viejas de la región. Lo encontré en su taller mecánico, trabajando en un auto viejo. Le conté lo que había visto, aunque omití algunos detalles para no sonar completamente loco. Él dejó de trabajar y se limpió las manos con un trapo sucio, mirándome con una seriedad que me puso nervioso. «Mira, muchacho», me dijo con voz cansada. «Esa carretera está construida sobre mucho dolor. Cuando la hicieron, tuvieron que mover un cementerio viejo que había ahí. Algunas familias reclamaron los restos de sus seres queridos, pero muchos otros quedaron abandonados. Nadie sabía ni quiénes eran. Los movieron a una fosa común en otro lado, o eso dijeron. Pero quién sabe si realmente los movieron todos». «¿Y la niña del accidente?». Don Fermín asintió lentamente. «Eso pasó antes de que hicieran la carretera nueva. El camino viejo era de terracería, muy peligroso. La señora que manejaba ese día llevaba a su niña a ver a un doctor en la ciudad. La niña estaba muy enferma, dicen. No llegaron nunca. El auto cayó por el barranco y cuando los encontraron días después, la niña todavía abrazaba su muñeca. Era lo único que quedaba intacto. Sentí un escalofrío. ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué no puede descansar?». El viejo me miró con ojos tristes. Algunos dicen que porque murió lejos de su casa, sola, asustada. Otros dicen que porque nunca llegó a donde su mamá la llevaba y sigue esperando completar ese viaje. Lo único que sé es que no eres el primero que la ve, y seguramente no serás el último. Esa carretera ya es parte de ella, o ella es parte de la carretera. Es difícil saberlo. ¿Y qué puedo hacer?». Don Fermín negó con la cabeza. «Nada, solo evitar ese tramo si puedes. Y si la vuelves a ver, no le hables, no la mires directamente. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz». Esa noche volví al trabajo con un peso en el pecho que no podía quitarme. Traté de hacer mi ronda evitando el kilómetro 128, pero era parte de mi ruta. No podía simplemente ignorarlo para siempre. Eran las 3 de la madrugada cuando recibí otra llamada por radio. Un conductor había reportado que vio algo extraño en la carretera. Una niña caminando sola por el acotamiento. El kilómetro que reportó era el 130, muy cerca de donde yo había visto el auto abandonado. «¿Puedes ir a verificar, Roberto?», preguntó el despachador. Quise decir que no. Quise inventar cualquier excusa, pero no pude. Era mi trabajo. Así que acepté y conduje hacia allá con un nudo en el estómago que me hacía sentir enfermo. Mientras me acercaba al área, empecé a notar algo extraño. Había una niebla que no había estado ahí antes. Una niebla espesa y baja que cubría la carretera como una sábana blanca. Tuve que reducir la velocidad porque apenas podía ver unos metros adelante. Y entonces la vi. Ahí en medio de la carretera, parada en mi carril, estaba la niña. Inmóvil con su vestido blanco sucio, su pelo negro cubriéndole la cara, sosteniendo esa muñeca contra su pecho. Esta vez estaba directamente en mi camino. Frené la patrulla a unos 20 metros de ella. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Sabía que tenía que hacer algo, pero estaba paralizado del miedo. La niña empezó a caminar. Lentamente se acercaba a la patrulla. Cada paso era deliberado, pesado. No podía ver su cara, pero sabía que me estaba mirando detrás de todo ese pelo. Intenté meter la reversa, pero mis manos no respondían. Solo podía ver cómo se acercaba cada vez más. 5 metros, 4 metros, 3 metros. Cuando estaba a apenas 2 metros del cofre de la patrulla, se detuvo. Levantó la cabeza y por primera vez pude ver su cara. No tenía ojos, solo cuencas vacías y oscuras. Su piel era pálida como papel, con grietas y manchas de tierra.
Su boca estaba ligeramente abierta, y de ella salía esa canción, aunque sus labios no se movían. Levantó la muñeca y la sostuvo contra el vidrio delantero de la patrulla. La muñeca me miraba con esos botones negros. Y entonces, con una voz que no era de niña sino algo mucho más viejo y quebrado, escuché 3 palabras que venían de todas partes. «Llévame a casa». Algo dentro de mí se rompió. No sé si fue el instinto de supervivencia o simplemente el terror puro, pero mis manos cobraron vida. Agarré el volante con fuerza, giré bruscamente y pisé el acelerador. La patrulla derrapó en el pavimento mojado, pero logré esquivarla. Cuando pasé a su lado, giré la cabeza por un segundo. La niña se había dado la vuelta y me estaba viendo alejarme. No se movió. No corrió detrás de mí. Solo se quedó ahí parada en medio de la carretera, abrazando su muñeca, perdiéndose en la niebla. No paré de manejar hasta llegar al puesto de control. Javier me vio llegar a toda velocidad y salió corriendo. ¿Qué pasó? No pude responderle. Solo negué con la cabeza una y otra vez, tratando de recuperar el aliento. Esa fue la última vez que trabajé en ese turno nocturno. Al día siguiente fui con mi supervisor y le pedí un cambio de horario. Inventé cualquier excusa. Dije que tenía problemas familiares, que necesitaba estar en casa por las noches. No le conté la verdad porque sabía que no me creería. Me cambiaron a turnos diurnos una semana después. Fue un alivio enorme. Pero el daño ya estaba hecho. Ahora cada vez que tengo que pasar por esa carretera, incluso de día, siento un malestar en el estómago. Evito mirar hacia el kilómetro 128. Subo el volumen del radio para no escuchar nada más que música. Y siempre, acelero al pasar por ahí. Han pasado 3 años desde aquella noche. 3 años en los que no he vuelto a ver a la niña. Pero sé que sigue ahí. Otros compañeros han reportado cosas extrañas en esa zona. Autos abandonados que desaparecen. Canciones que salen del radio, figuras en el monte. Javier ya no trabaja con nosotros. Renunció hace 6 meses. La última vez que hablé con él, me dijo que tampoco podía seguir, que las noches se habían vuelto insoportables, que cada vez que cerraba los ojos, la veía ahí, esperando. Yo también la veo cuando cierro los ojos. La veo parada en medio de la carretera con su muñeca cantando esa canción, pidiendo que alguien la lleve a casa, a una casa que probablemente ya no existe, a una familia que se fue hace mucho tiempo. A veces me pregunto si hice mal en no ayudarla, si debí haberme detenido, haber escuchado lo que tenía que decir, pero luego recuerdo sus ojos vacíos, su voz que no era de este mundo, y sé que hice lo correcto, porque hay cosas en este mundo que no podemos ayudar, cosas que están atrapadas entre lo que fue y lo que nunca podrá ser. Y esa niña, con su vestido blanco y su muñeca, es una de ellas. Sigue ahí, en la carretera, en el kilómetro 128, esperando a que alguien se detenga, esperando a que alguien la lleve a casa, y seguirá esperando, para siempre, porque esa casa ya no existe, porque esa familia ya no está, porque ella nunca terminó ese viaje que comenzó hace tantos años. Y ahora está condenada a repetirlo eternamente en esa carretera maldita. Yo ya no trabajo de noche. Pero a veces, cuando paso por ahí de día, puedo jurar que veo algo entre los árboles, una sombra pequeña, una figura que me observa, y aunque el sol brille con fuerza y todo parezca normal, siento ese mismo frío que sentí aquella noche, porque sé que ella sigue ahí, esperando, siempre esperando. Y lo peor de todo es que ahora, cuando estoy en casa y escucho a mi hija jugar con sus muñecas en su cuarto, a veces la oigo cantar esa canción, esa maldita canción de cuna. No sé dónde la aprendió, nunca se la he enseñado, pero la canta, bajito, como si alguien se la hubiera susurrado en sueños, y yo finjo no escucharla. Finjo que todo está bien, finjo que esa noche en la carretera no cambió nada, pero sé la verdad. Sé que algunas cosas no te dejan ir, que algunas presencias se quedan contigo sin importar cuánto te alejes, que la oscuridad de esa carretera me tocó con sus dedos fríos y dejó una marca que nunca se borrará. Por eso escribo esto, no como advertencia porque sé que nadie me creerá. Lo escribo porque necesito sacarlo de dentro, aunque sea por un momento. Necesito que alguien más sepa que esa niña existe, que no fue mi imaginación,
que es real. Y si algún día tienes que manejar por una carretera solitaria en medio de la noche, y ves un auto abandonado a un lado del camino, o escuchas una canción de cuna en el silencio, o ves una figura pequeña parada entre las sombras, por favor no te detengas. Solo sigue manejando, y no mires atrás, porque si lo haces tal vez ella decida seguirte a ti también,